Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Ofrecerles disculpas, hemos estado fuera del aire por varias semanas por imprevistos de salud y coordinación con algunos abogados que usualmente nos acompañan. Hoy darle la bienvenida a Kendall Ruiz, que siempre nos ayuda con temas muy interesantes, y el de hoy es bastante peculiar porque ya está la moda, ¿verdad? Prácticamente es como la esclavitud moderna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y además, Kendall Lee participó en un grupo que recibió un premio por un trabajo que más adelante vamos a hablar Claro. sobre eso para que para que ustedes estén atentos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook todos los jueves a las 12:30 y por YouTube a las 2 p.m. Igual se va a publicar una columna con el tema a inicios de la otra semana para que estén atentos. Kendall, darte la bienvenida y felicitarte por Gracias. ese logro. Sí, gracias. Bueno, es un trabajo en equipo, ahora después lo vamos a profundizar, pero más bien felicitarte a vos y también al Grupo Nación en La Teja por abordar estos temas tan importantes que a veces uno los da por sentados y cree que no le va a Ujú, pasar o que no le va a pasar a personas allegadas, pero pasa más de lo que uno se puede imaginar. ujú. Bueno, el tema en cuestión es la trata de personas, que de hecho ahora me llamaba la atención, Kendall, he escuchado situaciones en Colombia y en México de gente que las llevan dizque a trabajar a Ajá. Rusia, y es más bien a ser soldados en el ejército ruso, que uno se dice, a ese nivel estamos llegando, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Forzados a pelear por un ejército de... Sí, yo hace poco había hecho un meme que no es tan meme, pero en el que decía algo así, que compraste algo en estas tiendas en línea Ujú. gratuitas, ¿verdad? Y que no leíste los términos y condiciones y luego te ves en el ejército, pero más o menos así es como juegan con las Sí, personas. Es un tema de ingeniería social en el increíble. que confunden a las personas a través de la necesidad. Y eso es tal vez algo muy feo porque juegan con la necesidad de trabajo, juegan con la necesidad de ingreso económico, Ujú. de distintas condiciones, donde también hay personas de muy bajos recursos, Ovidio, que también puede que, no es que Ujú. no lo tengan, puede que no tengan la escolaridad para entender también distintas Ujú. situaciones e inclusive hasta cómo denunciarlas. Y ahí es donde se agrava el tema y es un tema que no es solamente propio de Costa Rica, sino que es a nivel mundial. Ujú. Kendall, ¿cómo podemos definir la trata de personas? Sí, a ver, es como yo lo mencionaste hace un ratito, es como la manera o la forma en la que se da como el traslado, transporte, movilización de personas y uno le podría llamar como la esclavitud moderna. Ujú. Antes, si nos remontamos en la historia, en el tiempo, llevaban a personas en carros y demás, las ponían a la venta y se Mm. vendían por distintos precios, distintos montos, tanto hombres, mujeres, niños, que es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, que es lo Y peor. lo que busca es como ocultar a la persona, retenerla, y por eso es que también se ha dado a nivel internacional, solo en Costa Rica, que se dan salas de masajes, por así decirlo, que no lo Ujú. son, donde se tienen a mujeres brindando ciertos servicios, donde se le dice, no, usted denuncia, lo tiene como amenazado, si usted denuncia, entonces puede perder usted la vida y también sus familiares, entonces eso se da. Y no siempre se requiere que la víctima sea llevada físicamente, o digo, tal vez algo que las personas tienen que tener en consideración, sino que también puede ser que esté retenida en un Ujú. sitio específico, que la tengan alojada en un sitio específico, como engaños, amenazas, abusos de poder. Inclusive a uno le parece sorprendente, yo sé que a algunos les ha pasado que dice, es que esta persona estuvo 15 años en el mismo lugar. Es que usted no sabe cómo mentalmente puede haber estado esta persona en un mismo sitio ahí encerrada, retenida por distintos temas. Entonces, eso es el tema para que lo tengamos en consideración, no simplemente es trasladar, sino que también puede ser que esté en un sitio y Sí, la tengan ahí retenida la persona. de hecho, ahora que mencionas ese caso aquí, que ocurrió recién, creo la semana pasada en Denver, detuvieron a un señor que a la esposa la hacía trabajar sexualmente para él, de esos recursos, comprar su droga. Uh -huh. Se No, calcula que... En Francia se dio un caso muy sonado donde el esposo igual, que era alguien de mucho dinero, y ella no se acordaba, la drogaban y tenía relaciones Ujú. sexuales con distintas personas. Ahí hay un montón de delitos Sí. más, no solamente Ah, trata, sí, sino que hay eso es muchos solo delitos más. la Sí, puntita del claro, iceberg. es uno, Pero uno es para que la gente
se dé cuenta que en el mismo hogar se puede estar dando trata de personas y a veces los vecinos ni se enteran, ¿verdad? Ujú. Kendall, las actividades sexuales es lo que usualmente más escuchamos, que hubo allanamientos porque tenían a muchachas trabajando sexualmente en ciertos lugares. De hecho, muchas les quitan los pasaportes si son Ujú. extranjeras, incluso menores de edad, Ujú. o trabajos forzados, que sea más en el caso de los hombres, ¿verdad? Ujú. Esas son las principales características, o todavía podemos sumar más. Tal vez como un dato importante para que tengamos en consideración en lo que estuvimos en este evento de la Hackathon, que igual felicitar a los administradores que estuvieron en distintas fundaciones que de hecho luchan contra eso. Está la ONU, RAAP, YAP, la Texas, la Universidad de Texas, que está localizada acá, tiene una de las sedes. Y demás, ellos tiraban algunos datos interesantes que, por ejemplo, y aquí lo tengo, el 80% de las víctimas identificadas de trata de personas son mujeres y una de cada tres Ujú, es menor de edad. Lo que vos increíble mencionás es porcentaje. algo que se hace y también se da el tráfico de mujeres, niñas, niños y personas LGTBIQ+, ¿verdad? ¿Eso por qué se da? Bueno, justo como lo mencionaste, el tema es explotación sexual, es uno de los puntos más importantes. También a veces es, penosamente, personas que desaparecen es por tráfico de Ajá, órganos, que también se da por temas de trabajo forzados, para que puedan trabajar en empresas donde es maquilas, donde tienen que estar con trabajos que son inhumanos, entonces se buscan personas menores de edad. Y si ves, son tal vez personas que pueden tener alguna condición de vulnerabilidad en la que juegan con ese poder y que hacen ver que si hace alguna actuación, pues podría tener alguna implicación. Entonces, pero el 70% de los casos, como bien lo mencionas, es de índole sexual. Eso es como la mayoría, pero si bien es cierto, se da laboral, un tipo de esclavitud, donde la persona trabaja, inclusive les da igual si fallece, si no fallece la persona, eso de repente desapareció. Y es algo tal vez que las personas tengamos en conciencia. ujú, De repente vos ves, desapareció la persona y no aparece, no aparece, no aparece. Usted no sabe, y no ajá, precisamente es que falleció la persona, usted no sabe si en realidad esta persona fue fruto de una sí, trata y por tanto se dio una situación de esto. Hace tiempos, cuando yo estaba ya en los 20, ya ahorita no, en pero los los años 20 había mozos. salido así como una película que se llamaba Hostal. Ah, sí. Esa película era de terror y en esa película de Hostal uno decía, ah, mira, eso no va a pasar. Y Hostal básicamente trataba justo de esto. Ujú, Era trata de personas y buscaban a las personas matarlas para, pues, tener el tema de órganos, pero ya matarlas son otros delitos, pero igual algunos simplemente los tenían ujú. retenidos. Entonces, lo que uno antes veía como película de terror, Ahora cosa es que antes una, también se daba la trata de personas, esto no es nuevo, era el reflejo de algo que se sigue dando todavía a la fecha. que sea a niveles Ujú. insospechados, ¿verdad? Inclusive embarazos forzados, Ovidio. Sean Ajá. embarazos forzados para que, digamos, alguien quiere tener un bebé y no lo puede tener, entonces paga un monto para que entonces consigan una mujer con X características y entonces quede embarazada de manera forzada. O sea, son cosas que a veces uno ni siquiera como concibe, como que lo ve ciencia ficción, pero está pasando. O incluso sacan a chiquitos de un país para irlos a dar en Ujú. adopción en otros, Exacto, que y son los cobran, que y cobran un pagan. monto, y uno dice, ¿cuánto es los montos? Los montos son variables, así como pueden ser millones de dólares, pueden ser $100,000, $50,000, pueden ser $1,000, donde ellos dicen, tratan a las personas tal cual como mercancía. ¿Y qué tipo de penas se aplican en nuestro país? Sí, en Costa Rica nosotros tenemos el artículo 172 del Código Penal y tiene una pena que va de 6 años a 10 años y también tenemos de 8 a 16 años. ¿Cuál es la diferencia del tema de estas penas? Bueno, como yo acabo de mencionar, hay temas de las personas en condiciones de vulnerabilidad y este tema de las personas en condiciones de vulnerabilidad son personas menores de edad, Ujú, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y es que a veces nosotros pensamos, y yo siempre he levantado la mano de eso, he hecho escrito un par de artículos con respecto a eso, de que las personas con discapacidad tal vez vos no la podés rastrear si tiene o no tiene alguna discapacidad, pero ujú, puede que la tenga ujú. y porque no sea visible. Entonces, ese tipo de situaciones agrava la pena. ¿Por qué? Porque la persona tal vez no puede hablar por alguna condición, pero tal vez sí razona, pero esto lo que hace es que todavía es más gravoso el asunto porque están abusando de la persona que tiene una condición especial. Las personas adultas mayores, pues hay una normativa que justamente les protege y las personas menores de edad a nivel internacional
se han establecido que normas, inclusive que Costa Rica ha ratificado para protegerles sus derechos. Y uno dice, pero las mujeres y demás, no, igual, si hay alguna condición especial para las mujeres, también puede que se agrave, e inclusive reiterar que hay otra serie de delitos que podrían darse, porque podría ser que haya abuso sexual, puede que haya violación, puede que haya intento de homicidio, puede que haya secuestro, o sea, hay una gran cantidad de cosas y entre esos está la trata de personas. Entonces las penas van sumándose una, pero cuando menos esa expresamente que el Código Penal lo regula, es esa y está en el artículo 172 del Código Penal. Aquí lo preocupante, Kendall, es que no es una persona actuando por su... Son bandas muy bien organizadas, súper organizadas y con redes prácticamente en todo el mundo. Qué difícil combatir contra algo así, ¿verdad? Porque incluso creo que la gente del narcotráfico genera muchos recursos por medio de esto, ¿verdad? Sí, igual yo soy de ver demasiados programas y películas y todo. Había una que no me acuerdo, el actor es de ciencia ficción igual y de películas de acción, y le habían secuestrado a la hija. Y entonces, y también había visto una donde salía Mark Anthony hace un tiempo también, y salía Denzel Washington, no me acuerdo el nombre de la película. Sí, Hombre en Llamas. Hombre en Llamas, ¿ves? Muy o sea, bueno. Justamente era como el financiamiento, y uno dice, uy, mira, es que hay una película, y uno va y se sienta en el cine y lo ve todo tal cual, y no, cuando se dan las desarticulaciones de estas bandas, uno se da cuenta que hay una pirámide enorme donde está la persona que es contratada para secuestrar, para tomar, para despojar esa libertad, y nos encontramos que hay una cortina, sí. una maraña de poder enorme, sí, que trasciende a autoridades, corrupción, puestos de gobierno, que no estoy diciendo propiamente que acá, pero también tengamos en cuenta algo, que podría también darse la inacción. O sea, el hecho de no hacer algo, de no proteger, eso también nos hace cómplices. Sí, claro, nosotros porque no actuamos como se debería. Y también a las autoridades de gobierno. Entonces, volver a ver y decir, eso está pasando, volver a ver hacia la derecha o hacia la izquierda para simplemente no atenderlo, eso nos hace cómplices y pues genera que esto se dé. Entonces, toda esta maraña, como bien lo mencionas, podría tener personas de gobierno, podría tener personas particulares, narcotráfico, entre otras cosas más, que al final del día hace que sea muy complicado a veces desarticular, más por la naturaleza de esto, ¿verdad? Entonces, en Italia acaba de salir justamente una noticia de bandas que están con eso y que ya están como detectando quiénes son las que son parte de. Me llama eso mucho la atención porque había visto una serie colombiana que trataba el tema. Y en ese caso era, digamos, como una peluquera. Tenía un salón, empezaba a reclutar chiquillas, las ponía, no hay paraíso. Sí, las ponía a trabajar, les empezaba a endulzar el oído, que ella tenía contacto en el extranjero para trabajar en estos cortes de pelo, pero a un nivel más profesional. Entonces, les conseguían todo, el pasaje, todo, pero una vez allá, les quitan el pasaporte, les quitan todo, las encierran y a prostituirse. Sí. Bien, es que hay algo que tal vez no he mencionado, y es que también hay otras poblaciones que se deja de lado, que son las poblaciones aborígenes, que tal vez también no se pueden comunicar con el idioma, por ejemplo, español, y entonces no pueden venir y hacer la denuncia y tal vez te están diciendo algo, vos no estás entendiendo. Eso también, para no querer dejarlo pasar, es algo que podría ser que agrave. Y lo que bien mencionas es que ese es uno de los elementos que más se da para tratar de persuadir a la persona, decirle que, prometerle que va a tener ciertos beneficios para la persona, para la familia, que va a recibir dinero, y entonces puede que al comienzo se vea bien, pero después que viajan, entonces ya se les imposibilita, no se pueden comunicar y demás, y tal vez están recibiendo dinero, las familias ven que está llegando dinero, pero no saben el cómo o qué está pasando, al punto que inclusive justamente la Hackathon buscaba generar de una u otra manera temas de tecnología para poder abordar estos temas. ¿Cómo es que se da la opción de participar en el Hackathon, Kendall? ¿Y cómo haces el grupo para participar? Explicarnos un poco. Sí, eso fue promovido por un grupo de profesionales,
por la universidad, la que mencionaba de Texas, la ONU, también estuvo la Agencia de Protección de Datos, estuvo también la Fundación RAP, YAP, varias Estuvo, sí, sí, claro. organizaciones. No quisiera dejar ninguna por fuera, pero se me van Ajá. ahorita. Y esto no solamente es este año, esto tiene varios años que está realizando, esto se realizó el 17 al 19 de abril, por eso es que yo Ajá. decía que habíamos estudiado este tema porque lo habíamos conversado. Y habían dos equipos y de esos dos equipos todos hicieron un trabajo espectacular, todos. Habían estudiantes también universitarios, así como nosotros creamos un grupo de profesionales en el que habían distintas categorías y lo que se buscaba en esta hackathon, porque las hackathon toman temas que son de Ajá. relevancia y en este caso era llamada rastrear la red, que era justamente rastrear la red Ujú. para determinar que eventualmente se daba el tema de trata de personas. Y entonces era prevenir, identificar, combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Habían categorías, la mixta y la junior estudiantil. Entonces ahí fue una sesión larga, de hecho arrancaba, como ves, del 17 al 19 eran 3 días ahí encerrados, entonces el equipo pues, se dividían para ver cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a desarrollar, pero esto en realidad lo que pretendía es generar estas herramientas para las personas que están en esta Ujú. condición, cómo poder o identificarlas en las redes o cómo darles luz a las personas que tenían esta condición. El gobierno tuvo Claro, participación en... claro, claro, y eso es algo que yo aplaudo mucho. De hecho, estuvo la directora de la Agencia de Protección de Datos, participó, estuvieron distintos expertos, de hecho, eran mentores, se les asignaba a cada grupo mentores, entonces los mentores como que guiaban si iba bien o Ujú. no iba bien el proyecto, ¿verdad? Y entonces les daban ciertos elementos, ciertos insumos. Dentro del grupo de nosotros que estaban distintos profesionales, abogados, inclusive una trabajadora social, estaba Cristel, Javier, Herbert, Cintia y este servidor, éramos Era los que estábamos, multidisciplinario, era no multidisciplinario y solo que, abogados. sí, claro, y Ok. de hecho, curiosamente, dentro de los que estaban no eran solamente, como bien mencionas, abogados, por ejemplo, Cristel además es docente, Javier también, Herbert también es abogado, pero también son ingenieros en sistemas, Cintia que era trabajadora social. En el caso nuestro, ¿verdad? Los otros equipos igual tenían distintos profesionales y distintas profesionales dentro de, y había que ser entregables. O sea, esto era algo muy interesante porque se tenía que ser entregables de cómo ibas a hacerlo y también desarrollar. No era nada más un papel, sino que Sí, tuvimos que desarrollar una tratar de herramienta hacerlo en la tecnológica práctica. para poder pues, demostrar que se podía hacer estas alertas. De hecho, tuvimos algo que tal vez la gente no sabe, nosotros generamos dos. Hicimos una que se proyectó, Es pero esta durante el Guardian proyecto, IA, ¿verdad? exacto, Guardian IA, que es bueno, Guardian, que ya la IA Ujú. fue la que se desarrolló y entonces era como para poder hacer los reportes de manera muy rápida y que se pudiera atender y que se lograra detectar, o sea, era como un O sea, clic. lo que sí, por la inteligencia artificial te Exacto, saca la persona se inmediato. metía ahí, casi que con un clic ya se detectaba que algo estaba pasando, sin que obviamente pueden generar falsas Ajá. alertas y demás, pero por eso habían como protocolos que se establecieron por ahí. Y dentro de esto, lo curioso de Guardian IA, que de hecho nosotros lo hicimos, es que se rastreaba en tiempo real y nosotros buscábamos como que la persona pudiera generar la alerta y también que las autoridades pudieran tener en condición la alerta. Obviamente los protocolos se van Ujú. activando según la gravedad y la conversación, porque era la alerta y que la persona también pudiera conversar para dar cierta información y así abordar el tema de la mano con inteligencia artificial. Y como decía uno de los integrantes del equipo, la herramienta era muy funcional porque era autosostenible. La misma herramienta permitía que nadie estuviera detrás y sino que la misma IA de manera muy humana pudiera trazar esto y entonces le llegara a las autoridades y las autoridades tuvieran el aviso para poder abordar el tema. Ujú. Bueno, ustedes ganan en la categoría senior, ¿verdad? Que era mixta. Exacto, en esa categoría. Ajá. Ahí, además del reconocimiento, Kendall, ¿esto se va a aplicar o qué Qué pasa? buena pregunta, porque a veces uno se queda Sí, en porque algún concurso como que lo y... dejan en visto y ahí murió. No, no, vieras que el equipo sigue trabajando. De hecho, hay autoridades de Alemania que están interesadas en llevarse este Ah, qué producto, bueno. entonces, desde Costa Rica para el mundo, para que poder implementarlo. Parte, digamos, de la formación que tenemos, bueno, en el caso mío, que yo también estoy formado con temas de inteligencia artificial y otros elementos importantes, además de derecho, a mí sí me encanta poder generar este aporte porque no es como que uno está ganando algo a nivel económico, sino que como sociedad te estás Ujú. retribuyendo y Sí. aportando lo que la sociedad te ha dado y que hay personas que tal vez no tienen esta condición y que ocupan esta ayuda. Entonces, en efecto, ya se está trabajando para poderlo desarrollar, implementar de la manera más adecuada.
al punto inclusive de que la ONU que participó también les pareció fabulosa la herramienta y todas las personas que estaban a cargo quieren que eso se siga desarrollando, así como no solamente la de nosotros, también otros participantes que tal vez faltó algo ahí en el proyecto, que lo continúen para poderlo desarrollar. Y yo insto a las personas que aún cuando no participen en esto, si hay herramientas que pueden desarrollar para prevenir algo, además de no solamente esto, tratar personas que es importante, pues vale la pena. ¿Y a nivel local hubo interés del gobierno de Sí, desarrollarla? sí, vieras que sí, sucede que igual a nivel local hay pues la burocracia, ¿verdad? Siempre la tramitología que requiere esto, porque no es como que nada más se realiza, sino que también requerís cumplir con ciertos temas de legalidad para evitar que haya conflictos de interés, que digan que se tuvo un beneficio, ¿verdad? Por parte de las personas que participan ahí. Entonces, dichosamente, por eso es que participan distintas entidades como la ONU, donde a partir de estos canales, si se abre ya el foro nuevamente, entonces ya se puede hacer, pero sí hay un interés. Y algo que tal vez le gustó mucho al gobierno, que participó Wendy, la directora de la Agencia de Protección de Datos, fue cómo protegimos también los datos de las personas, porque la persona que denuncia, no todo el mundo puede acceder a esta información de los datos, y fue algo que se previó tanto a nivel de regulación como en la misma aplicación de cómo proteger los datos de las personas que están denunciando y las denunciadas, porque es un tema de presunción de inocencia. A pesar que tal vez sí sea muy evidente, pues obviamente eso será un proceso, pero sí hay un interés, y un interés legítimo de ponerlo a circular, porque en Costa Rica no es ajeno, reitero, está pasando, ha pasado y va a seguir pasando, entonces hay que tratar de evitar eso. ¿Cómo te enteraste de la hackathon? ¿Te llegó una Buena. invitación o cómo? Es buena pregunta, porque de hecho me invita el grupo de trabajo, aparte de hecho Cristel Javier me hace la invitación. Entonces, pues yo participé, ellos estuvieron, Cristel y Javier, de hecho, estuvieron más presentes en el evento todos los días. Yo tuve que estar pues un rato y unos días remoto por temas de agenda, pero la parte legal y ciertas ideas y todo, pues ahí estuvimos dando nosotros el soporte, así como también ellos tuvieron el tema de desarrollo. Y lo que te digo es la otra herramienta, porque inclusive como desarrollamos una sesión que tuvimos donde estábamos mostrando de cómo se podía hacer hasta el logo, lo tuvimos que diseñar, yo me quedé a cargo del logo. Totalmente. O sea, todo el branding, hasta los colores, o sea, la gente piensa que no, pero desde el logo lo tuvimos que diseñar, cómo poner los colores, la tipografía. ¿Y eso en 3 días? Sí, básicamente, o sea, tuvimos que hacer una preparación previa de semanas, pero en 3 días tenías que hacer como, además de lo que ya tenías tal vez avanzado, todo el desarrollo, porque te dan ciertas pautas. Cuando vos llegas, te dicen, mira, ya vos tenés que vas a participar, pero estas son las pautas. Y ante el jurado tenías que defenderlo. Entonces, de hecho, Cristel y Javier hacen la defensa y bueno, dichosamente salimos favorecidos con eso, que el reconocimiento para mí más importante, además del premio, que nos dan un trofeito y unos certificados, es que se visibiliza que se están haciendo cosas para poder cambiar y que se puede adaptar a la sociedad esto. Entonces yo creo que eso es lo que más nos alegra a nosotros. ¿A ustedes como grupo les quedó el gusanito de seguir pullando con eso? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. De hecho, con eso y con muchas cosas más, hay otros proyectos. De hecho, quedaron ahí los chicos en el grupo como sale algo y dice, podemos llevar este proyecto y llevarlo e implementarlo. Y sí, lo que pasa es que requiere tiempo y ahí es donde uno tiene que sacar tiempo extra del trabajo y de otras cosas para personarse. Pero sí, claro, de hecho, constantemente nosotros conversamos de cómo desarrollarlo y esperamos que prontamente ya esto no se quede nada más como un evento académico, social, sino que ya sea social y que esté implementado. Eso es el fin. En caso, por ejemplo, Alemania, que muestre interés, ¿cabe la posibilidad que ustedes estén si toca ir y desarrollarlo no solo en Alemania, en los países que se realice, pues se tendrá que hacer. O sea, yo pienso que siempre he dicho esto, Costa Rica es un país muy pequeño en extensión, pero muy grande en temas de cultura jurídica, en tecnología, en los profesionales que tenemos en nuestro país, y a veces es faltar de creerse, la verdad, de creer que tenemos la capacidad para cambiar el mundo, no solamente Costa Rica. Sí se tiene que empezar por la casa, la pregunta que hiciste, por eso es que me parece importante que el gobierno tiene que volver a ver y decir, mira, está saliendo de Costa Rica, implementémoslo acá para que los otros gobiernos de otros países lo puedan implementar, porque casi siempre es que le copiamos, es que en España pasó, es que en Argentina, pero no, puede que nosotros lo hagamos de tal forma que replique más bien lo que estamos haciendo nosotros.
Kendall, y por lo que dices, a nivel de costos, creo que no sería algo No, tan no, elevado, ¿verdad? Porque, no, 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 el tema más que todo porque como casi siempre, perdón, casi ajá, siempre los políticos dicen, es que el el costo, presupuesto. sí, no nos alcanza, no nos... Sí, tal vez yo creo que el tema más de presupuesto son las consultorías y también el Ujú, sistema que va a soportar la información. De hecho, yo hace poquito estuve desarrollando, creo que vos lo viste, 4 aplicaciones que me correspondió desarrollar con el equipo mío y siempre te va a generar un costo hacer un ujú, desarrollo. sí, Igual para cuando haces un desarrollo para un país, tenés que cumplir con ciertos estándares de seguridad, entonces eso pues obviamente implica un tema de presupuesto porque no vas a generar algo y que ingresen los ajá. sistemas de seguridad de un sistema, ¿verdad? No, 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 sino que es los estándares de seguridad necesarios para ese fin, para ese cumplimiento. A nivel personal, ¿qué te dejó esta experiencia, Ken? Sí, vieras de que no, me dejó cosas muy, muy, muy positivas, me deja que de repente uno está con la atención puesta y colocada en ciertas cosas y de repente uno no visualiza, porque Ujú, me declaro culpable con eso, de realidades que está viviendo el mundo, ujú. que está viviendo nuestro país, están viviendo personas, entonces, que está en nuestras manos. A veces no, uno está detrás de redes sociales, en Facebook, escribiendo y criticando, ¿no? O sea, vos puedes levantarte de esta silla o quedarte en la silla, Y pero hacer algo trabajar y más hacer que algo distinto. criticar y Exactamente, ponerle trabas a los demás, ¿verdad? exactamente. Qué bueno, Kendall, felicitarte por esa iniciativa y incluso lo que decís, todos podemos cambiar el mundo, es cuestión de poner ganas y actitud y a veces en las cosas más sencillas, hasta con un abrazo podemos Sí, cambiarle el día a total. una persona, así que felicitarte por este objetivo, este logro que han conseguido y Dios quiera de verdad que no lo dejen ahí, que le den seguimiento y que pueda aportar a la sociedad. Porque este tema de la trata de personas, la esclavitud moderna que llaman los expertos, es bastante dolorosa y ha afectado a miles, miles de personas en el mundo. Sí, no, y yo igual coincido con vos. Más bien, gracias, te reitero por dar, abrir estos espacios, porque son pocos los medios que tal vez abordan, siempre estamos abordando lo Ujú. negativo, cosas como noticias que esta semana circulan, pero hay temas positivos que se tienen que visibilizar y que hay personas, muchas personas, no solamente este grupo, hay un grupo de personas, entidades trabajando para hacer un cambio, eso es lo más importante. Perfecto. Muchas gracias, Un Kendall. placer. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Hasta luego.